Quería dedicar esta breve charla a una figura que es paradigmática en la evolución del pensamiento tradicional, contrarrevolucionario, conservador, como se lo quiera llamar, que es Edmund Burke. Edmund vio con una vista de lince las consecuencias de lo que se ha dado en llamar la Revolución Francesa. Hoy día vivimos bajo las consecuencias de aquel acontecimiento de hace ya más de 200 años. Sin embargo, lo que dicho hecho provocó, hoy lo seguimos padeciendo. Y los despotismos que se van imponiendo en nombre de la libertad y en nombre de la igualdad en esta sociedad posmoderna ya estaban en germen en aquella revolución. Y ya lo pudo ver con mucha claridad Edmund Burke lo que se venía. Ya pudo ver lo que se venía. Ya pudo ver estas redes y cadenas, utilizando un lenguaje ignaciano, con las que el mundo moderno, posmoderno, o ciertos personajes y ciertas organizaciones, ciertos grupos de poder nos van seduciendo, nos van envolviendo en nombre justamente de una libertad que no es libertad y de la igualdad, sobre todo en ciertos regímenes. Se usa mucho el término igualdad, todo se hace en nombre de una supuesta igualdad, una opresión que se va imponiendo sobre nuestras almas, a veces sobre nuestros cuerpos y sobre todo sobre nuestras almas. Bien, digamos que Edmund nació en Dublín. En ese momento Irlanda era parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, y él nació un 12 de enero de 1729. Era miembro de una familia mixta, su padre era anglicano, su madre era católica, y los hijos recibían la religión del padre. Por lo tanto, fue educado en la religión anglicana. Estudió en el Colegio de la Trinidad, famoso colegio de Dublín, y en 1750, por lo tanto, un poquito más de 2 décadas después de haber nacido, pasa a Londres a estudiar leyes. Es un hombre que se va a interesar por la filosofía, sobre todo tiene un tratado sobre el tema de la estética, ¿no? Acerca de lo sublime y de lo bello. Se va a ocupar también, le van a preocupar los temas políticos, ya lo vamos a ver actuando en el Parlamento. Previamente a esta situación, conoce a un médico, el doctor Nugent, que lo importante no es el hecho de haber conocido al médico, sino que junto con el médico conoce a la hija de este médico, Jane, de quien se va a enamorar y con quien se va a casar en 1757. Edmund dice de Jane: su belleza no nace de sus facciones ni de su cuerpo, que las tenía en alto grado, sino de la dulzura de su carácter, la benevolencia, la inocencia y la sensibilidad que su rostro expresa. Un alma fina, delicada, que supo ver en la mujer no un objeto, una cosa, un montón de carne, sino la delicadeza, la belleza. Dice un autor contemporáneo, aunque ya fallecido, que se ocupó mucho de la obra de Edmund Burke, este autor Russell Kirk, dice: tras su matrimonio, el nombre de Burke jamás se vio mezclado con el de otras mujeres. Bien, o sea que tenía ya características destacadas este hombre. Entra en la vida pública en el año 1766 en el Parlamento y forma parte del partido Whig. En ese momento en Inglaterra había 2 partidos, los Whig y los Tory. Los Tory eran supuestamente el partido conservador, el partido favorable a la corona, y los Whig eran el partido del Parlamento.
el Partido Liberal. Recordemos que Inglaterra había sufrido 2 revoluciones en el siglo XVII, la última, la llamada gloriosa Revolución de 1688, había sido protagonizada por los miembros del Parlamento en contra del poder de la corona, contra el último rey católico, Jacobo, y después de esta revolución se entroniza una monarquía parlamentaria manejada por la oligarquía del Parlamento, por la burguesía que controlaba los negocios de la City londinense, y por lo tanto podemos ver acá cómo se va gestando una Inglaterra moderna manejada por una burguesía capitalista en una gran expansión comercial e imperial, y pronto vamos a ver aparecer una sociedad oculta que ve detrás de todo este mundo que se va gestando, que es la masonería. Por lo tanto, podemos interpretar a ese partido liberal, ese partido guay, como el partido de la burguesía, del capitalismo, de la Inglaterra imperial, de la Inglaterra luego masónica, si lo tomamos desde el punto de vista de este liberalismo. Entonces, ¿cómo encaja la figura de Edmund en este partido? Pues bien, él vio en el partido guay otra cosa. Él vio en el partido guay, en los viejos guay, la defensa de las antiguas libertades que venían del medioevo, libertades concretas que se han venido gestando en la evolución social, las libertades de las familias, de las aldeas, de las regiones, de los grupos sociales, frente al poder de un Estado centralizado que se va constituyendo entre los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, él vio esa libertad. Él adhirió al partido guay desde esta perspectiva, desde la perspectiva de las libertades legítimas frente a un poder cada vez más centralizado y más absoluto. Tengamos en cuenta que el siglo XVII y XVIII fue el siglo del absolutismo, XVII en Francia con Luis XIV, luego del despotismo ilustrado, ¿no? Un absolutismo que se reviste con todas estas ideas de la Ilustración. Bien, y si tomamos en cuenta esta forma de entender al viejo partido guay, vamos a comprender entonces por qué es que Edmund se va a oponer tan duramente a la Revolución Francesa, porque va a haber en la Revolución Francesa justamente ese despotismo que se había instalado en los siglos XVII y XVIII llevado a un extremo, ¿no? Cuando veamos el poder de los jacobinos, pero ya antes de que los jacobinos tomen el poder, ya apenas comienza la Revolución, ve hacia dónde va la misma. Previo a la Revolución, tiene una participación destacada defendiendo situaciones donde vemos que él ya tiene claro cuáles son los valores a partir de los cuales él se mueve. ¿Por qué? Porque es un gran defensor en el Parlamento de los derechos de los colonos norteamericanos frente a las imposiciones que venían de la parte de la corona británica y del Parlamento británico. Defendió los derechos y las libertades de aquellos colonos. También defendió o se opuso a las políticas de la corona en la India. Se puso del lado de sus compatriotas irlandeses, cuando sabemos que siempre hubo una tirantez entre Irlanda e Inglaterra. Y por lo tanto podemos decir que siempre fue un partidario de las libertades legítimas. Ojo, esto es un detalle importante: libertades legítimas, libertades en concreto y en plural, no libertad en mayúscula y en abstracto, que es lo que va a traer la revolución. Las libertades legítimas frente a la arbitrariedad del poder. Bien. Cuando estalle la revolución, bueno, lo vamos a ver contra la revolución y a favor de la tradición. Y contra la revolución, ¿por qué? Porque supo ver que en la revolución se quiso construir un mundo nuevo a partir de la razón, de una razón abstracta, un mundo ideal, tiranizando las realidades concretas, destruyendo las realidades concretas, tiranizando instituciones concretas, avasallándolas y
construyendo una sociedad nueva a partir de un mundo ideal que se iba a edificar, a partir de ciudadanos abstractos, de la idea del hombre, un hombre no concreto, sino el hombre universal, un hombre que en la realidad no existe, existen los hombres concretos, los españoles, franceses, decía él, ingleses, pero no ese hombre del que hablaba la revolución. Fue por lo tanto un gran opositor de Rousseau, uno de los grandes referentes de la revolución, ¿no? Que justamente él, a través de su obra, influyó tanto en aquellos hechos. Rousseau estoy hablando, ¿no? Rousseau, que decía que los hombres son buenos por naturaleza, y bueno, Edmund Burke va a decir que los hombres necesitan unos hábitos, unas costumbres, unas instituciones que lo encarrilen. Edmund Burke va a defender instituciones tradicionales amenazadas por la revolución, la misma monarquía dentro de sus límites, la iglesia, los sectores sociales, los gremios que se habían ido conformando históricamente. Y sobre todo, Edmund vio que la revolución traía el fin de la antigua sociedad cristiana y caballeresca por una nueva sociedad manejada por un hombre anónimo, ¿no? La nueva sociedad de los derechos del hombre y del ciudadano. Así, hoy día todavía vemos cómo en nombre de los derechos humanos se avasallan los auténticos derechos de las personas. El ejemplo más elocuente hoy día es el llamado derecho al aborto. Vemos cómo todo está encadenado y cómo todo trae consecuencias. Por lo tanto, Edmund vio el mal de una libertad absoluta, así en abstracto, frente a las libertades concretas. El mal de una igualdad destructora, esta cuestión de igualarlos a todos y generalmente igualar por lo bajo y destruir las diferencias legítimas y justas. La entronización de unos derechos humanos en abstracto, nuevamente, frente a los derechos concretos de los sectores, de las familias, de las aldeas, de las regiones. Y vemos de algún modo en Burke presente, eso lo podemos ver en la obra de Rubén Calderón Bauchet, Nacionalismo y Revolución, que está ya presente también el tema de la nación, una nación entendida no como se la entendió la modernidad, sino la nación tradicional, la nación que se ha ido gestando con los siglos, la nación que va dándole características propias, como decíamos hace un momento, españoles, franceses, ingleses, italianos, alemanes. Él decía, no existe el hombre en abstracto, sino que existe el hombre en concreto. Existe el hombre, el español, el inglés, el francés, esos grupos dentro de sus naciones, con sus instituciones, que han ido adquiriendo derechos, hábitos, formas propias, cada uno. Por lo tanto, cuando vemos estos puntos simples que he enumerado, se podría profundizar muchísimo más la obra de Edmund Burke. Esto es simplemente una breve panorámica. Nos damos cuenta que es un gran referente y que puede ser de gran auxilio su obra frente a estas nuevas tiranías que nos están abrumando.